ellos mostraron un evangelio no basado en obras humanas, no basado en un intelecto, no basado en sus propias opiniones, no basado en lo que ellos pensaban y creían, no, ellos lo basaron en las cosas que Jesús enseñó y las cosas que Jesús compartió con ellos durante los años que estuvo con ellos. Entonces, es importante que nosotros en este tiempo, como esos obreros, como esos evangelistas, podamos entender cuál es esa cosmovisión. Nosotros somos los que debemos demostrar una cosmovisión diferente y por eso vamos al contenido, a este desarrollo. Espero en el Señor que como todos los mensajes que compartimos dentro del movimiento de esta plataforma de Daracvam sean para nosotros ese nutriente. Como punto número 1 del contenido, dice, ¿cómo va el evangelista al campo? El evangelista al campo 1.1 dice, tiene que ir seguro o va seguro de su salvación. En primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta es la vida, está en Cristo. Una de las cosas que hoy debe estar seguro cada uno de los evangelistas, misioneros, obreros, discípulos, remanentes que Dios ha levantado es precisamente poder disfrutar de esa seguridad. Nadie puede ir al campo sin poder disfrutar de esta seguridad. ¿Por qué? Porque si no, entonces tampoco puede ir seguro. Como punto número 2, es que no puede ir seguro de haber sido perdonado. Porque lamentablemente no puede disfrutar, no puede saber quién es y qué está haciendo en ese campo. Por lo tanto, cuando nosotros leemos en Romanos 8:2, porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una de las cosas que nosotros debemos de disfrutar cuando vamos al campo es poder tener esta seguridad, poder disfrutarla. Y disfrutarla tiene que ver con esa seguridad de que no hay nada que a mí me pueda condenar. El mismo Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una de las cosas que nosotros acá en Latinoamérica podemos eh, diagnosticar, saber, conocer, es que lamentablemente eh, la iglesia aún aún está engañada en esto de que si son perdonados, si que pierden la salvación, si que cometen algo, ya dejan de ser hijos de Dios. Nosotros conocemos eso. Por eso es que nosotros debemos experimentar es cómo vamos al campo. Vamos seguros de que somos perdonados, de que tenemos esta salvación. Pero también tenemos que ir seguros de que el Espíritu Santo nos guía. Entonces, cuando nosotros vamos a Juan 3:16, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una de las cosas que nosotros experimentamos una vez cuando aceptamos a Cristo es que nosotros debemos saber que viene ese Espíritu Santo a morar en nosotros. Ese aliento de vida que Dios sopló allá en Génesis 2:7, nosotros debemos de conocer esto, pero no conocerlo como una información, debemos de disfrutarlo, vivirlo. Por eso es que tenemos que saber cómo vamos al campo. No podemos ir de cualquier manera, debemos de disfrutar de lo que realmente nosotros somos. ¿Qué otra cosa debemos de disfrutar cuando vamos al campo? De estar seguros de que nosotros tenemos respuesta cuando oramos, o cuando nosotros leemos, o cuando vamos a Juan capítulo 14, verso 14, perdón, 14:14. Dice que si algo pidiéramos al Padre en mi nombre, Él no lo hará, Él no lo ha de responder. Entonces, una de las cosas que nosotros sabemos, conocemos, los pastores, los líderes, los que estamos en este tiempo
disfrutando, avivándonos dentro de este movimiento de evangelismo de Darakban, es que lamentablemente, lamentablemente la oración se tornó para los creyentes una carga, era más bien algo que solamente hacían un cierto número de personas, me refiero a las personas más viejas de la iglesia, y cuando nosotros hoy experimentamos es que aún los remanentes deben de disfrutar de esta seguridad, pero ¿quiénes deberían realmente disfrutar de esto? Los evangelistas que van al campo, los obreros, los misioneros, los líderes, los asistentes de pastor, cada uno de esos que van al campo deben de disfrutar de esto. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que nosotros oramos para nuestras, para nuestras pensamientos, para nuestros motivos, sino que nosotros somos esos hombres y mujeres que disfrutan de una oración no bajo un esquema, bajo una estructura de una religión, sino de una estructura eh, de disfrutar dentro del Evangelio. Y por supuesto, ¿qué otra cosa tiene que disfrutar el evangelista cuando va al campo? Seguro de que tiene victoria por adelantado en Cristo Jesús. Dice primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eh, una de las cosas que yo en este tiempo disfruto es cuando escucho las citas bíblicas que los creyentes tienen como, vamos a decir, como un amuleto, como un cliché, que los repiten, pero los repiten a veces aún hasta sin leerlo. Cuando van a la Biblia y dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pareciera que eso fuera eh, cuando tienen los peores momentos de su vida, cuando tienen las crisis. Pero resulta que aquí la seguridad que tenemos nosotros por adelantado es eso que Dios le decía a Josué. Josué pudo experimentar estas 5 seguridades en el campo. Cuando él fue enviado como espía, él pudo tener una cosmovisión diferente del resto de los espías, al igual que lo tuvo Caleb. Estos dos hombres de verdad fueron esos evangelistas con una cosmovisión diferente en el campo. Nosotros hoy en día debemos experimentar eso también, tener esa seguridad de que nosotros todo Dios lo ha preparado por adelantado. Y esa es la victoria. La victoria no es que nosotros vamos a sonreír y tener, como decimos acá en Latinoamérica, una sonrisa de oreja a oreja. No, es que aún, aunque hayan crisis, aunque hayan situaciones, nosotros tenemos esa seguridad de tener por adelantado la victoria. ¿En quién? En Cristo, porque Él es el que está orando. Cuando vamos al punto número 2 de este mensaje, dice lo que acompaña al evangelista en el campo. Algunos dirán, oye, el pastor va como corriendo. Bueno, yo tengo entendido que esto es un tiempo limitado de 35 minutos a 40. Bueno, cuando vamos al punto número 2 del contenido, lo que acompaña a un evangelista. ¿Qué acompaña a un evangelista? El poder espiritual. ¿Por qué acompaña a un evangelista este poder espiritual cuando nosotros vamos a Hechos 1:8? Dice que nosotros vamos a ser testigos, que los evangelistas van a ser testigos, que los obreros van a ser testigos, que los remanentes van a ser testigos. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ellos esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, ellos van a ser testigos de qué poder, que el único que puede resolver el problema del hombre es Cristo. Lamentablemente a nosotros, yo tengo que decirlo con toda propiedad, humildad, por muchos años yo escuché muchos mensajes, muchas cosas acerca de esto de la llenura del Espíritu Santo, y que no voy a ahondar en este momento porque no es el tema, pero hoy
los que estamos dentro de este movimiento, los que estamos hoy en día en esta corriente del Evangelio, entendemos que ese poder espiritual no es para nosotros volar ni para levitar. No, no, ese poder es para ser testigos. Testigos, sí, ser testigos de la obra de Dios. Primera de Juan 3:8. ¿Para qué es ese poder espiritual? Para deshacer las obras del diablo. Es impresionante cómo nosotros hoy en día podemos disfrutar de esto. ¿Qué son las obras del diablo? Bueno, eso que conocemos como las 12 estrategias de Satanás, eso que conocemos nosotros como los 12 problemas espirituales en el campo. Es decir, ¿para deshacer qué? Para deshacer todo lo de Génesis 3, 6, 11, Hechos 13, 16, 19 y además de eso, esos 4 métodos humanos, es decir, para deshacer todo el sistema que Satanás ha implementado en el campo. ¿Qué otra cosa acompaña al evangelista en el campo? El poder de la sabiduría. Cuando nosotros vamos a Primera de Reyes, y quiero leerles porque una de las cosas que me encantaba en esta cita bíblica era poder disfrutar de lo que realmente Dios, lo que un hombre como Salomón le pedía a Dios. Pero a veces nosotros, cuando pedimos cosas, por eso es que la misma palabra Jesús nos dice que nosotros pedíamos mal. Pero mire esto, qué le pedía Salomón a Dios? Dice verso 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque él dice, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Pero me encanta porque el verso 10 de, le dice, le continúa, Dios el que responde aquí, y dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y dice el 11, y le dijo Dios, por cuanto has demandado esto y no pediste para ti muchos días, es decir, a veces escuchamos nosotros en el campo a la gente decir, eh, yo quiero vivir y nosotros le preguntamos a la gente, ¿para qué quiere vivir? Y nosotros sabemos que ellos dicen para qué quieren vivir. Ellos quieren vivir para qué? Para seguir en sus deleites, para seguir o para decir, no, porque quiero tener una familia, porque tengo que tener un carro, porque o sea, centrados en ello. Pero ojo, también cuando nosotros vamos a a las personas creyentes, también los vemos engañados. Entonces, mira, segunda parte dice, ni pediste para ti riquezas, porque la gente pide riquezas. Dice, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, es decir, no pediste venganza. Bueno, yo quiero verlos, yo los veré sufrir por todo el mal que me han hecho. No, no, dice, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Es decir, para poder oír tu palabra y que yo la pueda compartir, dice el 12. Y aquí lo he hecho conforme a tus palabras, es decir, conforme al deseo de tu corazón, conforme a la intención de tu corazón. He aquí que he dado un corazón sabio y entendido, tanto, y me encanta esta parte, que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Oye, ahí es cuando nosotros podemos entender eso. Entonces, ¿para qué el poder de la sabiduría? Es para entender la palabra y compartirla. ¿Para qué el poder de la sabiduría? Para mostrarle a las personas que su pasado, su presente y su futuro están seguros en Cristo, que tenemos que mostrarles que no es lo que ellos están viviendo la vida que realmente Dios diseñó para ellos. ¿Para qué el poder de la sabiduría? Para no ser engañados nosotros como evangelistas, como misioneros, como obreros, como discípulos, como remanentes, sino para discernir los planes de Satanás. Cuando vamos al 2.3, ¿de qué otra cosa acompaña el evangelista al campo? El poder físico. ¿Para qué ese poder físico? Y cuando yo eh, hacía este mensaje, hacía el bosquejo de este mensaje, eh, le preguntaba al Señor por qué me traía a memoria Gálatas 2:20. Por esto, mire, porque cuando usted
cita Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y las cosas que yo ahora vivo, es decir, las circunstancias que yo ahora vivo, ¿cómo las vivo? Las vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿para qué el poder físico en un evangelista? ¿Para qué lo acompaña? Para proclamar el evangelio hasta dónde, hasta lo último de la tierra. Pero para poder hacer eso, no puede ir el evangelista de cualquier manera. Dice, no, sino para no tener las heridas ni las cicatrices, solo un corazón y todo el corazón para la evangelización. Es decir, tenemos que ir sanos. Por eso, ¿qué acompaña a un evangelista? Este poder físico. Pero ¿qué también acompaña a este evangelista dentro del poder físico? Para disfrutar de la sanidad de haber concluido en Cristo. Es decir, por eso Gálatas 2:20. El poder físico es tener la conclusión de que Cristo resolvió todo. Entonces allí al resolver todo, yo disfruto de esa sanidad y que yo puedo experimentar, o el evangelista puede experimentar que en Cristo está como completo, que es suficiente y es absoluto para cumplir el plan de Dios. Es decir, no vas, no vas como, permítame usar una expresión muy coloquial y personal. No ha tiroteado al campo, ni va derrotado, no, sino que va confiado, seguro, sano, que Dios está con él. ¿Cómo va el evangelista también al campo? Va con el poder de la economía de la luz. Cuando nosotros vamos a Mateo 6:33, ahí dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lamentablemente, eh, por los años que tengo en el Evangelio, desde chamo siempre escuché, desde niño siempre escuché eh, el Evangelio que nos predicaron, siempre yo escuchaba que la gente predicaba, compartía, era de esas añadiduras. Primero teníamos que perseguir las añadiduras, pero la Biblia dice otra cosa, la palabra nos dice otra cosa, Dios nos dice otra cosa, Jesús nos dice otra cosa. Dice, no, 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 primero tienen que buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, tú quieres ir al campo, ¿para qué quieres al campo? Bueno, quiero que vayas acompañado y tú puedas ir a las 237 naciones y las 5.000 tribus y salvarlas. No las puedes salvar eh, primero, no las puedes salvar tú solo. Segundo, no las puedes salvar, como decimos acá en Venezuela, pelado. No, tenemos que disfrutar de la economía de la luz para poder ir a todos esos lugares. Ir nosotros a Latinoamérica a levantar esos discípulos absolutos. Definitivamente hoy entiendo por qué se han enfocado tanto en Latinoamérica. Es que realmente necesitamos restaurar todas las cosas en Latinoamérica. Tenemos que restaurarlas solo con el Evangelio. ¿Para qué? Para ir y salvar esas tres épocas. Esto cuando yo lo recibí, lo disfruté mucho. Hace como 5 años, poquito más creo que escuché, cuando en una oportunidad eh, escuché que nos compartían un mensaje eh, y nos decían que tenemos que salvar la iglesia. Yo decía, pero ¿para qué tenemos que salvar la iglesia? La iglesia está salva, tenemos que ir a salvar a los que están afuera de la iglesia. Yo hoy en día puedo disfrutar. ¿Por qué razón tenemos que salvar las tres épocas? Porque si nosotros salvamos a los pastores, si nosotros salvamos a los pastores, salvaremos la iglesia. Y si salvamos la iglesia, nosotros salvaremos a los líderes. Y si salvamos a los líderes, nosotros salvaremos la próxima generación, que son los remanentes. Eso es algo que yo hoy puedo disfrutar y me gozo de poder compartirlo con tanta libertad, con tanta naturaleza. Es decir, es algo que no podemos callar. Nosotros tenemos que ir a salvar esas regiones y esas naciones donde no hay nada. Hoy en día, por eso es que entendemos cada vez que nos comparten de ir a esos lugares vacíos, de ir a esos lugares donde no hay nada. ¿Pero qué? Pero donde no hay nada, Dios nos llevará allí para levantar
esas torres de luz que resplandecerán con el evangelio. ¿Qué otra cosa acompaña al evangelista? El poder de las relaciones interpersonales. ¿Para qué este poder de las relaciones interpersonales? Bueno, para que ocurra lo que ocurrió con Pablo cuando se encontró con Lidia y se pueda tener esos encuentros con esos discípulos, con esos obreros, con esos misioneros, con los que haremos el movimiento de vida. Y he hablado en este mensaje en primera, segunda y tercera persona, porque no puedo hablar mandando a los demás. Tengo que hablar metiéndome yo allí en ese paquete. No puedo quedar fuera, porque si soy un evangelista, si soy un hijo de Dios, si soy un obrero, yo no puedo estar fuera de este plan. No puedo estar fuera de este poder que Dios hoy en día nos da para poder ir a esas élites que han sido conquistadas por las tres organizaciones, y nosotros podemos ir allí para establecer esas torres de luz que transmiten y establecen el reino de Dios. Definitivamente es así. Son estos 5 poderes que deben de acompañar al evangelista al campo. Punto número 3. Ahora, ¿qué es lo único que debe hacer el evangelista en el campo? Número 1, solo compartir a Cristo. Hechos 1:1. Lucas no le dijo a Teófilo otra cosa. Mira, te voy a decir todo. No, no. Lucas le dijo, parafraseando, le dijo, te voy a ordenar todas las cosas. En el primer tratado se lo hizo. Ahora en el segundo le dijo, ahora te voy a decir todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. ¿Qué debe compartir un evangelista? Solo dar el mensaje de lo que Jesús hacía y enseñaba. No debe dar otra cosa. No debe dar no debe dar las experiencias de otro, no. Si vas a dar una experiencia, que sean las evidencias que tú ahora vives en el evangelio. No podemos compartir métodos, ideologías o motivos personales. No podemos ir a compartir doctrinas, normas o estructuras de las organizaciones. No, solo tenemos que ir a compartir el poder de Jesús, de la vida de Jesús y de la obra de Jesús. De eso tenemos que compartir. Segundo, ¿qué más debo ir a hacer en el campo? O lo único que yo debo hacer al campo es solo establecer el reino de Dios. No podemos ir a hacer otra cosa. Solo presentando la verdad del problema espiritual que viven las personas. Solo haciendo eso, entonces Dios podrá orar en el campo. Y al orar en el campo, pues nosotros estamos estableciendo la luz del evangelio. ¿Y qué hace la luz del evangelio? Pues van a disipar las tinieblas, se van a quebrantar las tinieblas, las personas van a ser sanas, las personas van a ser salvas, los campos van a ser liberados de la opresión de Satanás. Entonces, cuando nosotros establecemos ese reino, entonces nosotros somos los que debemos presentarnos como el mensajero del cielo. Por eso es que nosotros somos los evangelistas. Por eso les hablaba en el primer punto de esas seguridades y en el segundo de esos 5 poderes. O sea que Jesús, cuando nos comisionó allá en el libro de Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, Él nos comisionó bien completos, no dejó nada por fuera, no, completicos, solo que lamentablemente nunca habíamos tenido esta cosmovisión de este evangelio ordenado, de este evangelio bíblico, y por esa es la razón que tantas cosas en las que fuimos engañados por muchos años. Entonces, ¿qué, qué es lo último en lo que nosotros debemos de hacer como evangelistas? Solo ser testigos. Solo ser testigos. Allí, cuando nosotros leemos en Hechos 1:8, ahí nos dice que Dios nos ha dado un poder para temblar, un poder para tocar a las personas y que las personas empiecen a temblar, hablan lenguas. No, ahí dice, es para ser testigos y nombra los lugares, ser testigos en mi casa, en mis vecinos, en mis enemigos y hasta lo último de la tierra. Entonces, solos siendo testigos en Cristo o de Cristo
es que las personas podrán ver las evidencias del poder de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya no podemos mostrar las evidencias de otros, ¿no? Las personas tienen que ver las evidencias de la obra del Espíritu Santo en nosotros, nuestras vidas, como dice el apóstol Pablo, nosotros somos esos tratados, nosotros somos esas cartas leídas al mundo. Por eso es que hoy en día hablamos de que nosotros, y perdóneme que hable tanto de nosotros, pero es que si no somos nosotros, la pregunta es, ¿quiénes lo harán? O sea, ¿el diablo va a seguir tomando a otros? No, es la iglesia de Jesucristo. Entonces, solo siendo testigos del Evangelio es que las familias, los vecinos, los enemigos y el resto del mundo conocerán de Jesucristo como la única respuesta a su vida. No hay otro mensaje que nosotros podamos tener. Quiero confesarles que antes, cuando a mí me decían que tenía que predicar, aún cuando mi pastor Andrés me decía que tenía que predicar, en mí, en mí comenzaba una angustia, una ansiedad, porque empezaba a decirle al Señor, Señor, ¿de qué hablo? Dame una palabra. Eso era algo que no disfrutaba, pero hoy en día, cuando me dicen que tengo que compartir, que tengo que llevar la palabra, ya yo sé que la palabra está, porque está el Evangelio. Solamente le digo al Señor, ordena el mensaje que voy a dar, porque qué bueno es eso cuando el Espíritu Santo te guía, que tú puedas disfrutar de esa seguridad. No quiere decir que voy a estar sobrado. No, no quiero decir eso, ni eso es lo que quise decir. No es que estoy sobrado, pero sí estoy seguro que es diferente. Seguro que es el Espíritu que me guía, seguro que es que Dios está conmigo, seguro que yo disfruto de ese respaldo del trono celestial. Y para concluir, mis amados hermanos, eh, lo que un evangelista definitivamente debe vivir los tres hoy. El mensaje que les compartí tiene que ver con esto, los tres hoy. Y cuando un evangelista vive la palabra, es lo que le dará la seguridad de esa identidad, autoridad y potestad. Además, le permite estar aferrado al pacto de solo Cristo. Esta es la mayor bendición. Cuando un evangelista recibe la palabra, no anda por allí, como decimos de la manera muy coloquial, por las ramas. No andamos centrados, andamos enfocados, seguros de ese pacto. Punto número 2, cuando un evangelista tiene la oración, es decir, como ese poder espiritual para establecer el reino de Dios en cada campo donde Dios lo tiene, disfruta. Disfruta cada vez que está en el campo, disfruta de la obra, de la recreación de Dios en su vida, disfruta. ¿De qué disfruta en la oración? Disfruta de las respuestas que Dios le da para el campo. Disfruta de la sanidad que Dios le da en el campo cuando ora. Es decir, ya la oración no es algo de un ritual, no es algo de una carga, no es algo que se disfruta porque se vive y se tiene. Y punto número 3 de la conclusión, un evangelista tiene que vivir de ese evangelio, de ese evangelismo que tiene hoy. ¿De qué tiene hoy? De ser testigo con el poder del Espíritu Santo, que goza y disfruta de ese respaldo del trono celestial. Disfruta de que es parte de la evangelización del mundo. Es decir, que ya no se lo cuentan. Ahora usted es el testigo, usted es anfitrión, Dios te ha escogido. Dice la palabra en el libro de Efesios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ahí dice, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos santos. Es decir, no santos para que nos colocaran en una vitrina, en una iglesia y nos adularan, no. Santos para ir a sanar y salvar el campo donde Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y para concluir, dentro de ese evangelismo, con esas evidencias,
entonces nosotros vamos a ver a la próxima generación en una práctica continua de ese evangelio y que ellos son esos que quedan y que ellos también harán que otros queden. Mis amados, Dios en este tiempo nos está llamando, nos ha llamado y nos ha dado una investidura, no de pastor, no nos ha dado una, no de profeta, ni de evangelista, ni pastor, ni maestro, no, no. Dios nos ha dado una investidura como esos evangelistas, como esos obreros, como esos discípulos que en este tiempo salvaremos Latinoamérica, salvaremos las 237 naciones y las 5.000 tribus. La paz del Señor sea sobre cada uno. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por permitirme compartir tu palabra con cada uno de mis hermanos, pastores, líderes, asistentes de pastores, obreros que tú tienes, Señor, en toda Latinoamérica y el mundo, Señor, para que podamos ser esos testigos unidos, disfrutando de solo el mensaje de Cristo, estableciendo solo el reino y poder disfrutar de un evangelio que nos permita poder alcanzar, Señor, a todas las naciones de la tierra. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te doy gracias por esta plataforma. Te doy gracias, Señor, porque nos uniste desde muchos rincones del mundo para que hoy proclamemos solo el evangelio que salva, solo el evangelio que sana los campos, donde tú nos tienes y donde tú nos has de llevar. Te doy gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.